De la mañana, 46 minutos. Vamos a hablar algo que también en esta época nos interesa y sobre todo a aquellos que no la pasan del todo bien. Educación financiera, tips de ahorro e inversión. ¿Alguien puede ahorrar? Si puede ahorrar, le vamos a dar algunos de los tips de lo que pueden hacer con esos pesitos que por ahí sobran o con ese aguinaldo que anda dando vuelta todavía, si es que lo tiene. María Laura Costa es asesora especialista en finanzas, ahorro e inversiones, es idónea en mercado de capitales. María Laura, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un placer. ¿Cómo te va? Paola, Paola Paola Machicado. Machicado. Sí, la verdad tenés razón. Perdón, Paola. Había leído aquí abajo de María Laura, que entiendo que deben ser más o menos Sí, de lo es mismo, mi ¿no? colega. Claro, claro, no hay Exactamente. problema. Paola, bueno, en esto de planificación financiera, en estos tiempos que estamos viviendo justamente, ¿no? Con Sí. estos bandazos en los que vamos, un dólar que primero está tranquilo, abajo, un dólar que después sube, tasas de interés, mucha gente no entiende por ahí el tema de las tasas, no entiende el tema de las inversiones. Hoy además lo tenemos al alcance de la mano a través de un celular, ¿no? Poder desde el celular invertir o poner esos pesitos que nos quedan. ¿Cuánto podemos invertir? ¿Qué Bueno, se puede hacer? bien, bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Bueno, justamente nosotros tenemos un rol muy importante, nuestro rol social es poder llevar esta educación financiera, ¿no? Ujú. Entonces, el principal punto es qué hago con lo que hoy tengo, ¿no? Más allá, de saber qué hacer con nuestro dinero, es importante conocer, más allá de los ingresos que podamos tener, es qué hago con lo que hoy tengo, ¿no? ¿A dónde se está yendo primeramente mi dinero, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros acá, dentro de la planificación financiera, el primer punto que debemos conocer es cuál es mi objetivo, ¿no? Hacia dónde quiero ir, ¿no? Porque podemos hablar mucho de cuáles son las herramientas que existen en el mercado, que hay muchísimas, Ujú. y la idea no es marear quizás con tanta información, sino apuntar hacia dónde quiero ir, ¿no? Es decir, ¿cómo me quiero yo encontrar en un año, en 5, en 10? ¿No? Esto Ujú. es planificar al corto, al mediano y largo plazo. ¿Sí? Una vez que la persona ya conoce hacia dónde quiere ir, porque todos tenemos un motivo, un motor por la cual estamos trabajando, Claro. ¿sí? Entonces, el segundo paso justamente consiste en crear el presupuesto, ¿no? O Ujú. sea, es decir, ahora me está por ingresar en agosto mi nuevo ingreso. Bueno, ¿qué hago justamente en agosto? Primero que nada, empiezo a reservar esos gastos fijos que son los que obligadamente que tenemos que pagar, como el alquiler, las tarjetas de crédito, ¿no? Porque por ahí esa es la señal en rojo que tenemos, Sí. es la tarjeta de crédito, y por ahí cuanto más margen tenemos y nos da justamente estas financieras, más capacidad tenemos y creemos que es un ingreso más, ¿no? Ujú. Por ahí muchos los utilizamos quizás o lo utilizan a fin de mes, ¿no? Como para estirar esa parte. Bueno, y de ahí justamente empezamos a crear este presupuesto que es muy fundamental, ¿no? Es como, va a ser mi guía de saber con cuánto es el margen que me va a quedar. Claro. Ahora, lo que me queda después de pagar mis obligaciones es justamente separar ese ahorro, ¿no? Que Ujú. tendría que ser entre un 10 a un 20%. Y desde ahí vamos perfilando o vamos justamente sugiriendo hacia dónde puede ir ese ahorro. Ujú. ¿Sí? Exactamente. Vos decías recién una palabra que es fundamental, ¿no? Claro, por ahí después vamos, después en el final vamos a tal vez coincidir en la necesidad de que la educación financiera sea incorporada en la currícula escolar para que ya desde chicos tengan idea de lo que es esto, ¿no? Pero vos decías una cosa que es fundamental, el presupuesto, ¿no? Por ahí es muy común escuchar a gente que dice, en estos tiempos en los que vivimos es imposible ahorrar. Y tal vez teniendo un presupuesto, teniendo un orden en las cuentas, uno encuentra ese espacio que es el ahorro, ¿no? Exactamente. Por eso, justamente aclarar mi situación, para tener una finanza saludable, primero tengo que saber a dónde estoy parada, ¿no? Como decir. Ujú. Entonces, para saber cuánto puedo empezar a ahorrar, la idea justamente es
que luego de mis gastos fijos separe el ahorro y lo que quede, darme los gustos, ¿no? Porque nosotros solemos hacerlo al revés. Ujú. Pago mis obligaciones, me doy mis gustos y decimos lo que queda del ahorro. Por eso es muy pequeño el porcentaje de ahorro que empezamos a incorporar, porque llevamos una cultura distinta o directamente no tenemos una cultura, ¿no? Esto que me decías es muy fundamental. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo adoptar voy a justamente a sugerir a mis hijos y así va a pasar en generación, ¿no? Ujú. Lo que yo puedo aprender como padre lo voy a transmitir a mis hijos o a las personas más jóvenes, porque hasta que se empiece a empezar a regular o a obligar una educación financiera para todos, Ujú. bueno, no sabemos cuánto va a demorar, ¿no? Claro, el tema es que antes no había esta educación financiera, pero sí existía, por ejemplo, la Caja Nacional de Ahorro, ¿eh? Y a mí no me tocó, pero los más grandes todavía dicen que tenían la libretita donde iban poniendo peso por peso, ahorrando y ahorrando ese peso por peso, ¿no? Tal cual, es verdad. Bueno, van cambiando justamente todas las situaciones, incluso ahora se habla un poquito más, ¿no? Esto del mercado de capitales o la Ujú. bolsa de valores, que justamente el presidente es el que invoca un poco esto de hablar sobre inversiones, qué es, cómo hacer, tengo que tener mucho dinero para arrancar. No, Ujú. justamente la idea es empezar a conocer algo que nos da la oportunidad a crecer esos ahorros que tenemos, ¿no? Entonces, para poder empezar a saber justamente a dónde puedo invertir, es importante conocerse como inversor cuál es mi Ujú. perfil. Y las personas no conocen de que existen también perfiles conservadores. ¿Qué significa esto? Que no va a tener mucho riesgo, por ende no va a tener mucha rentabilidad. Entonces, Ujú. antes de empezar a invertir, es importante empezar a conocer qué carteras o qué activos, es decir, qué herramientas existen para que no pongan en riesgo mis ahorros, Claro, bueno, ¿sí? ahí también hay otro tema, ¿no? Que es fundamental, el tema del riesgo. En este mundo tan globalizado y donde la tecnología también por ahí avasalla a mucha gente dice, no, yo no me voy a meter porque mirá, ahí después me vacían la cuenta, después me sacan los datos. O sea, el miedo, el temor a meterse dentro de lo que es la tecnología, de lo que es lo electrónico, invirtiendo tu plata. Exactamente. Bueno, justamente esto lo que mencionás de la globalización, las actualizaciones, la tecnología, bueno, estamos un poco desactualizados por el miedo, el temor, ¿no? De lo que Ujú. pueda suceder. Pero la tranquilidad que nos puede brindar estos tipos de mercados es que tienen regulaciones, ¿no? Es decir, hay una ley que justamente ampara a los inversores, que es importante que las personas conozcan, Ujú. que en este caso, cuando uno tiene o accede a este mercado donde empiezan a abrir cuentas comitentes, se llaman, Ujú. ¿sí? El hecho de que una persona pueda abrir una cuenta comitente nos da la posibilidad a que esto esté regulado por la Comisión Nacional de Valores, Claro. ¿sí? Esto justamente hay que tener mucho, a ver, considerarlo como muy, muy importante, Ujú. porque vamos a saber a quién reclamar, ¿no? Porque existe también, por otro lado, otros lugares donde lamentablemente no tiene regulaciones, Claro, ¿sí? Que exactamente. ahí las personas no conocen. Ujú. Entonces, se habla mucho, pero es importante conocer el fondo de esto. Tal cual. Y sobre todo, bueno, entiendo que fundamental es asesorarse también con gente que sabe, que conoce, para saber dónde tengo que invertir y dónde no tengo que invertir, ¿no? Y saber la reputación hoy, también más allá de lo vulnerable que pueden ser los sistemas tecnológicos, hoy también existen muchos seguros de decir, este sitio es responsable, tiene tal tilde o tal otro, o tal calificación. Es también muy bueno saberlo todo esto. Exactamente. Nosotros, en nuestro caso, siempre presentamos nuestras matrículas, estamos avalados Ujú. justamente por un lado lo que es la Superintendencia de Seguros de la Nación y Sí. la Comisión Nacional de Valores. Ujú. Eh, las credenciales para nosotros es, como les decía, importantísimo, porque de esa manera nos garantiza que realmente estamos
o se están asesorando con un profesional, ¿no? Porque hay mucha información afuera, entonces busquemos un poquito más. Con el nombre y apellido creo que es muy fácil empezar a conocer quién es la otra persona, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y la síntesis. Cualquiera puede ahorrar, cualquiera puede invertir. La base es tener las cosas claras y tampoco es que hacen falta grandes volúmenes para la inversión. Exactamente. Bueno, cualquiera puede ahorrar, cualquiera puede invertir, eso es clarísimo, independientemente de los ingresos que pueda contar con cada persona. Lo que se hace es la revisión, ¿no? La revisión que vos me decías, que es el primer paso, que es el presupuesto. De esa manera vamos a ver justamente cuál es la capacidad de ahorro y hacia dónde invertir, porque si nosotros solamente ahorramos, queda justamente se devalúa, ¿no? Tanto el peso como, Claro. como el ahorro. Por eso hablamos de inversión, para que se multiplique ese ahorro. Tal cual. Y pensaba además en esto de calcular los gastos fijos, variables, las proporciones de ahorro e inversión, como también es importante tener un asesor financiero en esto, porque muchas veces uno dice, llego justo a fin de mes. Claro, llego justo a fin de mes, pero hay una serie de beneficios que a lo mejor no están contemplados o los que no estás adherido y que tenés beneficios que, tanto desde tarifas que tenés que pagar en casa, desde promociones que a veces no se aplican a servicios que vos tenés, o desde usar justamente las promociones que existen en el mercado para gastar menos plata de la que realmente estás gastando, ¿no? Tal cual. Tal cual. Esto, a ver, justamente el contar con un asesor es el que lo va a guiar, ¿sí?, al proceso que está haciendo en toda la etapa activa, porque justamente lo que comúnmente hacemos es el efecto serrucho, ¿no? Esto de el síndrome de arrancar de cero toda la vida. ¿Qué significa? Pensamos en un objetivo, volvemos a cero, y así sucesivamente hasta que nos llega justamente la etapa más importante, que es la etapa pasiva, que nos encontramos Claro. justamente con cuánto ahorraste toda la vida justamente para ese momento, ¿no? Entonces, lo que hace eso, el asesor, es poder acompañarlo en distintos momentos, ¿no? En el corto, el mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que junto a que estemos cumpliendo con ese objetivo, paralelamente estemos construyendo otro ahorro que nos permita llegar más rápido al siguiente objetivo. ¿Sí? Esa es la ventaja y la estrategia que se puede utilizar en una planificación financiera. Tal cual. Bueno, desde aquello que ponen ustedes, esto de asentar ingresos y egresos, ¿no? De llevar, bueno, en ese presupuesto, pero además de llevar el control. ¿Cuánto gasto hormiga hay que uno no se da cuenta? El cafecito que me tomé a la vuelta, la golosina que me compré en el kiosco de la esquina, y así, ¿no? Ese gastito que uno va teniendo, que cuando vos lo sumás en el mes te das cuenta que es muchísima plata. Exactamente. Esto que no sabemos a dónde se va mi dinero o decimos, che, ¿y esto dónde se fue? No tengo idea. Bueno, acá sería una recomendación justamente para aquellas personas que le cuesta un poco medir o llevar cuentas, porque, a ver, como me decías, hay una tabla, un cuaderno que capaz que en un mes podamos anotar, pero después ya no. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa situación? Tener una cuenta pura y exclusivamente para esos gastos. Vos decís, bueno, separo 100.000 pesos o lo que fuese que yo quiero gastar en una sola cuenta. Esa cuenta vos vas a hacer justamente crear como para que sea todo gastos variables, gastos hormigas, ¿no? De esa manera nos podemos ayudar a ubicar. Exactamente. Bueno, Paola, gracias por atendernos esta mañana y darnos un poquito más de claridad y sobre todo de esto, de ejercer una planificación financiera y no dudar en buscar un asesor en este tema. Tal cual, es muy fundamental en estos tiempos, ¿no? Así que entre todos podemos justamente ayudarnos para crear esa planificación y que todo se puede. Tal cual. Damos ese aliento. Exacto. Que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias. Hasta luego.